Continuamos en el curso de filosofía en la UNED y estamos en el módulo de ética y antropología. Vamos a hablar del dilema kantiano entre antropología y ética. Tendremos que reparar con frecuencia en la peculiar naturaleza del ser humano que solo se conoce mediante la experiencia, para mostrar en ella las consecuencias de los principios morales universales. O sea que, aunque cuando una metafísica de las costumbres no pueda verse inspirada por la antropología, sí ha de ser aplicable a ella. En la introducción a su metafísica de las costumbres, Kant insiste una vez más en que ninguna experiencia puede servir para fundamentar principio moral alguno, dado que toda deducción empírica solo consigue proporcionarnos una norma cuya validez es meramente general y susceptible de incontables excepciones, mas nunca consigue obtener esa ley universalmente válida para todos los casos, a los que aspira su ética formal. Las leyes morales, por lo tanto, no proceden de la observación que uno pueda realizar sobre sí mismo, así como tampoco de la percepción del curso seguido por el mundo, ni tienen para nada en cuenta todo cuanto sucede o se hace, sino que la razón prescribe cómo se debe obrar, aun cuando todavía no se haya encontrado ejemplo alguno de semejante comportamiento. Sin embargo, como no podía ser de otro modo, Kant reconoce a renglón seguido que si bien su metafísica de las costumbres no puede basarse sobre ninguna observación antropológica, tampoco podrá dejar de recurrir constantemente a la naturaleza humana para mostrar las consecuencias que tienen en ella los principios morales, es decir, para compulsar cómo cabe aplicar dichos principios a casos muy concretos. Mi propuesta no consiste sino en invertir esta metodología y examinar las premisas del formalismo ético kantiano, bajo la luz de tales aplicaciones. Como bien sabemos, Kant se preciaba de haber acuñado una nueva fórmula ética que sirve para precisar sin titubeo alguno cuál es nuestro deber moral, de manera similar al modo en que las fórmulas matemáticas permiten determinar con toda exactitud y sin margen para el error la solución de un intrincado problema matemático. Así pues, las tres formulaciones del imperativo categórico, esto es, el principio de considerar a los demás como fines en sí mismos, convenientemente conjugado con los otros dos, el de universalización y el de autonomía, sabrían decantar en cada momento cuál es el recto camino del deber. Si actúo de tal forma que mi máxima pueda servir como una ley universalmente aceptada por todos, obviando toda suerte de condicionamientos patológicos que por definición son heterónomos, a mi buena voluntad, y al mismo tiempo evito tratar a mis congéneres tan solo como un mero medio instrumental para conseguir uno u otro propósito, lograría obrar moralmente según el aspecto impecable planteamiento del formalismo ético kantiano. A Kant le parecían harto inciertos los cálculos prudenciales propios del cuadernomismo y de la lógica utilitarista, puesto que nunca podemos pronosticar con toda certeza el éxito favorable o adverso con que se ven rematadas nuestras acciones u omisiones conforme al mecanismo causal de la naturaleza. El sendero eudomonista se le antoja tan tortuoso como inescrutable, y por eso declina tomar a la felicidad como pauta moral de nuestras acciones, aunque conserve un papel estelar a través de lo que yo he dado en llamar imperativo epidológico. Todo cálculo utilitarista tiene que contar con el respaldo de la veleidosa fortuna, y a juicio de Kant, la ética solo debe ocuparse de aquello que se halla bajo nuestro poder, sin contar para nada con el posible apadrinamiento del azar. Las premisas de su planteamiento moral son sencillamente irreprochables y a nadie se le ocurre poner en duda que han alimentado el discurso ético de la modernidad, un dato que viene a testimoniar con suma elocuencia su enorme fecundidad teórica. Pero la cuestión que nos interesa examinar aquí es la de su aplicabilidad. El problema que nos interesa dilucidar es este. ¿Qué sucede cuando Kant abandona el plano estrictamente teórico y desciende al terreno de lo concreto? ¿Cómo aplicó el propio Kant su revolucionaria formulación a la hora de la verdad, al enfrentarse ante los dilemas morales de la praxis? Se diría que Kant era sensible a esta problemática y que por eso le dedicó un escrito titulado En torno al tópico. Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica. Allí nos encontramos con un ejemplo que se ha hecho bastante famoso.
Supongamos que se nos ha confiado una cierta suma de dinero y su propietario fallece repentinamente, sin que sus herederos puedan tener ninguna noticia del capital en cuestión. Imaginemos además que la familia del difunto es extremadamente rica, de suerte que añadir esa cantidad a su inmensa fortuna significaría tanto como arrojarla directamente al mar, mientras que nuestro propio entorno familiar se ve agobiado por la penuria y esa suma podría salvarle de la miseria. Pues bien, incluso un chico de 9 años no vacilaría en zanjar este asunto. Habría que devolver el depósito, porque sería injusto no hacerlo así. El cálculo eudemonista titubearía entre sus móviles, ya que pone sus miras en el éxito de la empresa, y este resulta incierto. La lógica propia del utilitarismo sopesaría que puede resultar más probable si obtener una recompensa con la devolución o, por el contrario, levantar sospechas al mejorar tan súbitamente nuestra situación financiera. En cambio, el a priorístico dictado del deber resplandece con claridad al margen de cualquier posible ventaja. Tal es al menos la opinión de Kant, quien considera más atinado no aprovechar esa ocasión para salvar a la propia familia de una funesta indigencia, con tal de no afrontar la reprobación a que pudiera someterle su escrupulosa conciencia moral. Hay otra ilustración kantiana que se ha hecho mucho más célebre todavía. Es tan conocida que casi todos ustedes estarán adivinando ya de cuál se trata. Me refiero al supuesto que Kant contempla en su opúsculo sobre un presunto derecho de mentir por filantropía. Si alguna vez nos halláramos ante la tesitura de tener que responder a unos asesinos cuya intención es matar al amigo refugiado bajo nuestro techo, Kant sostiene que mentir podría llegar a suponer en tales circunstancias no ya un acto inmoral, sino incluso todo un delito del que responder ante la legislación penal. A su juicio, la veracidad representa un deber ineludible, porque mentir constituye una injusticia cometida contra toda la humanidad, habida cuenta de que al socavar los derechos fundados en un contrato, la mentira representa siempre un prejuicio para todo el género humano. Ahora bien, en la hipótesis de los asesinos que nos preguntan por el paradero de nuestro amigo, Kant mantiene además que si mentimos, podríamos convertirnos en cómplices del homicidio, toda vez que nuestra mentira propicie casualmente la consumación de dicho asesinato, pues pudiera suceder que nuestro amigo abandonase la casa sin advertirlo nosotros y se viera capturado por sus perseguidores, en tanto que de haber sido veraces hubiera podido escapar mientras lo buscaba en el interior de la casa. Todo esto, claro está, siempre y cuando la suerte tuviese a bien aliarse con el sacrosanto deber de no mentir, porque, de lo contrario, ¿cuál sería nuestro papel si el amigo es encontrado dentro de la casa, gracias precisamente a nuestro extremado celo moral? Como es natural, a Kant no le interesa contemplar este desenlace. No deja de resultar curioso que Kant aventure aquí algunas posibilidades hipotéticamente favorables para fundamentar su tesis, cuando el cálculo de probabilidades tendría que brillar por su ausencia en lo tocante al deber con arreglo a las premisas del formalismo ético. Es como si quisiera combatir al enemigo con sus propias armas. Lo malo es que al emplear esos argumentos probabilísticos está renegando de sus principios presuntamente inquebrantables, al igual que lo haría un pacifista predispuesto a utilizar la violencia contra los violentos. Pero, al margen de sus posibles contradicciones internas, algo fuera de toda duda es que los ejemplos kantianos parecen caracterizarse por un especial empeño en atentar contra el sentido común y sumirnos en la más absoluta perplejidad. Cualquiera de sus lectores no tendrá muchos reparos en reconocer que las aplicaciones concretas del imperativo categórico, sugeridas por el propio Kant, no logran hacerse demasiado populares y resultan más bien extremadamente controvertidas. En todos los casos, la pauta directriz parece responder a un móvil supreptio. ¿Cuál es el rehuir cualquiera posible remordimiento? Bajo aquel noble respeto desinteresado que nos infunde la ley moral, palpitaría, en mi opinión, el concepto de autoestima, ese hallarse contento con uno mismo que genera la supresión del desasosiego producido por los dictámenes adversos de una hiperescrupulosa conciencia moral. Tras el eufemístico nombre de dignidad se ocultaría este insuperable temor hacia los remordimientos en aras del cual Kant decide sacrificar cosas tales como el sentido común y la sensatez.
suele pretextarse que no es apropiado valorar la ética kantiana reparando en sus polémicos ejemplos. Al fin y al cabo, el que dichas ilustraciones puedan ser más o menos afortunadas no tendrían por qué menoscabar el acierto de su propuesta moral. Kant podría haber forjado un instrumento extraordinariamente valioso aunque no hubiese sabido utilizarlo él mismo. Para evitar esta irreprochable objeción, en lo que sigue me abstendré de continuar por ese camino. Los ejemplos de la fundamentación han sido sobradamente comentados y sería ocioso insistir en ellos. También evitaremos la tentación de acudir a sus lecciones de ética. Desde luego, estas lecciones constituyen un filón prácticamente inagotable para quien quiera comprobar cómo se desenvuelve Kant cuando desciende al resbaladizo terreno de la casuística. Pero también se trata de una cantera que puede verse descalificada con relativa facilidad. Pues no dejan de ser los apuntes tomados por sus alumnos y por su añadidura, el Kant docente podría permitirse ciertas licencias de corte pedagógico que quizá no hubiera consentido introducir en sus escritos. Por todas estas razones, me propongo acudir a otro texto donde Kant sí establece su doctrina moral. Nuestro objetivo es analizar los principios metafísicos de la teoría del derecho, es decir, la primera parte de su Metafísica de las Costumbres, una de las dos obras que nos han congregado aquí con motivo de su primer bicentenario. En estas páginas, Kant se ve obligado a descender casi todo el tiempo al terreno de lo concreto, y por eso resulta más útil para mi propósito que la propia doctrina de la virtud. Alguien podría extrañarse de mi elección y preguntarse cómo demonios puede calibrarse la moral kantiana estudiando su doctrina del derecho. La respuesta es muy sencilla. Debe tenerse muy presente que Kant acuña sus nociones jurídicas en el crisol de su ética, estableciendo una relación de pulcra simetría entre sus categorías jurídico-políticas y aquellos conceptos éticos que vienen a servirles de molde. Ahora bien, la diferencia capital es que sus nociones jurídicas están obligadas de oficio a reparar no solo en la intención que anima un acto, sino sobre todo en las consecuencias acarreadas por cualquier acción u omisión. Y eso es justamente lo que nos permite apreciar, aunque sea de un modo indirecto, como aplicaba Kant, su imperativo categórico a situaciones y problemas muy concretos de la praxis. Tanto más cuanto que los principios manejados por Kant en el ámbito del derecho no son sino adaptaciones de sus correlativos criterios morales. Los paralelismos entre ambos capítulos de su filosofía práctica no pueden ser más estrictos. También aquí es un axioma formal el que cincela toda su teoría del derecho, y este axioma no es otro que la colibertad. Para Kant, como ha escrito Felipe González Vicent, el derecho no es algo cuya obligatoriedad pueda depender del logo, de un fin, del logro, que podamos querer o no, sino que en tanto que en orden cierto es inviolable de la convivencia, es condición de la moralidad y posibilita un fin cuya realización supone un imperativo absoluto, quedando por lo tanto dotado de una justificación ética formal e incondicionada. La impronta del formalismo ético en la teoría jurídica de Kant es tan honda como indeleble. Si admitimos que toda su argumentación moral se ve presidida por esta especie de lema vertido en sus lecciones de ética, la felicidad no puede ser el fundamento ni oficiar como principio de la moralidad, pero sí es necesariamente un corolario suyo. No habrá dificultad para convenir que su filosofía del derecho adopta este aforismo adaptándolo convenientemente al nuevo contexto mediante la siguiente formulación: una constitución que promueva la mayor libertad humana de acuerdo con las leyes mediante las cuales la libertad de cada uno sea compatible con las de los demás. No una constitución que promueva la mayor felicidad, pues ésta seguiría por sí sola. Y ha de servir de base, no solo al proyecto de cualquier constitución política, sino a todas las leyes. Aunque la felicidad no pueda ser tampoco en este campo el principio de una legislación jurídica, sí será un corolario que se desprenda del axioma formal de la colibertad, reproduciéndose así, con toda fidelidad, el esquema de formalismo ético. A juicio de Kant, la búsqueda de la felicidad es una tarea personal e intransferible, y por ello se opone rotundamente a cualquier forma de paternalismo estatal, pues la misión del Estado se ciñe, según él, a fijar un marco de convivencia donde cada ciudadano pueda buscar su bienestar, como mejor le parezca, siempre y cuando este método sea compatible con la libertad ajena. Otro paralelismo incontestable que también revela esta perfecta simetría entre las órdenes moral y jurídico dentro de la filosofía práctica de Kant viene dado por una noción de tanta raigambre kantiana como es la de hacerse digno.
Al igual que quien acata la ley moral se hacía digno de ser feliz, todo aquel que transgrede alguna norma jurídica será también digno de ser castigado. La diferencia es que, mientras en el plano ético no había ninguna instancia que pudiera garantizar esa felicidad a la cual se hace acreedor toda agente moral, y a éste no le quedaba más remedio que conformarse con el sucedáneo del hallarse satisfecho consigo mismo, dentro del ámbito jurídico el castigo impuesto al delincuente habrá de tener lugar inexorablemente bajo cualesquiera circunstancias y sin que haya lugar para ninguna conmutación atenuante de la pena. En este sentido, Kant afirma lo siguiente: incluso si la sociedad civil se disolviera con el acuerdo unánime de sus miembros, como sería el caso de una isla, cuyos habitantes resolvieran abandonarla y tirar cada uno por su lado, previamente tendría que ser ejecutado hasta el último de los asesinos en prisión, para que cada cual reciba cuanto merecen sus actos y aquel homicidio no recaiga sobre todo el pueblo por no haber impuesto su castigo al criminal. El delincuente tiene que ser juzgado, sin más miramientos, como digno de castigo, porque la ley penal constituye un imperativo categórico, y pobre de aquel, dice Kant, que se arrastre por sinuoso sendero del eudemonismo intentando encontrar alguna utilidad en los castigos, pues ello significa el ocaso de la justicia. Que un criminal condenado a muerte pudiera conservar la vida tras haberse sometido a unos experimentos médicos altamente peligrosos y tener la suerte de salir bien librado, le parece a Kant una enorme atrocidad, al margen de lo beneficiosa que pudiera resultar para todo el género humano la información obtenida gracias a esas investigaciones. La justicia deja de ser tal cuando se le pone algún precio, apostilla Kant para reafirmar su punto de vista. ¿Cuál es entonces el patrón de medida que debe adoptar la justicia como fiel para mantener bien equilibrada su peculiar balanza? La respuesta es que dicho patrón lo da el principio de una estricta igualdad. Sin embargo, tras ese bello eufemismo, Kant está resucitando la vieja ley del talión, un punto de su doctrina jurídica que ha escandalizado desde siempre incluso a sus más favorosos admiradores. Unos años antes, el marqués de Beccaria se había hecho extraordinariamente célebre por un escrito publicado en 1766 al que tituló De los delitos y de las penas. Esta obra causó un gran impacto en toda Europa y mereció un comentario de Voltaire, que luego iría publicándose conjuntamente con ella. En ese libro se abogaba por abolir la tortura y adecuar los castigos al delito cometido. Respecto a la pena de muerte, Beccaria detecta este aparente contrasentido. Parece un absurdo que las leyes, esto es, la expresión de la voluntad pública, que detestan y castigan el homicidio, lo cometan ellas mismas, y para separar a los ciudadanos del intento de asesinar, ordenen un público asesinato. Pero los argumentos de Beccaria no lograron hacer ninguna mella en las firmes convicciones kantianas, y Kant ni siquiera se molesta en discutirlos, limitándose a descalificarlos como el fruto de un sentimiento compasivo y remilgado. A Voltaire le ignora porque seguramente no leyó su comentario al texto de Beccaria. Hace ya mucho tiempo que se ha dicho, escribe allí Voltaire, que un hombre ahorcado no sirve para nada, y que los suplicios inventados para el bien de la sociedad deben ser útiles para ésta. Es evidente que 20 ladrones vigorosos, condenados a trabajar en las obras públicas, todos el curso de sus vidas, son útiles al Estado por sus suplicios, y que su muerte es únicamente útil para el verdugo, al que se paga para que mate hombres en público. Si Kant hubiese leído estas líneas de Voltaire, se hubiese aprestado a despreciarlas por su flagrante utilitarismo, algo que a sus ojos representaba el ocaso de toda justicia. Para que resplandezca la justicia, el castigo debe ser ejecutado sin miramiento alguno, por la sencilla razón de que quien transgrede una norma jurídica se hace digno del castigo y éste, asegura Kant, nunca puede servir como medio para fomentar algún bien ajeno a él mismo, pues el ser humano jamás puede ser manejado como un simple instrumento del propósito de algún otro. No me negarán que resulta un poco extraño, por no decir alguna otra cosa, comprobar cómo Kant violenta el sentido de sus excelsos principios morales al trasladarlos a este contexto jurídico. Para decirlo todo, Kant nos decepciona, incluso en lo que atañe a la coherencia interna de su discurso. La ley penal es definida como un imperativo categórico y, sin embargo, las excepciones van amontonándose una tras otra. Respecto a la pena de muerte, aduce un supuesto realmente divertido.
Si alguna vez los cómplices de un asesinato que merecen ser ajusticiados fueran tantos como para hacer peligrar la supervivencia del Estado y ello significara un posible retorno al estado de naturaleza, entonces cabría pensar en arbitrar excepcionalmente algunas alternativas a la pena de muerte, como sería el caso de una deportación masiva. En otras ocasiones, aunque siga siendo pintoresco, el argumento de turno tiene bastante menos gracia, como cuando nos habla del infanticidio de los bastardos. Escuchen con atención esta cita que no tiene desperdicio y se comenta por sí sola. El niño ilegítimo que ha venido al mundo está fuera de la ley, o sea, del matrimonio, y por lo tanto ha nacido al margen de la protección dispensada por ella. Se ha introducido de rondón en la comunidad a modo de contrabando, por lo cual ésta puede ignorar la supresión de su existencia. Por esa misma razón, el sentimiento del honor, Kant se muestra también condescendiente con los duelos. El militar ofendido se vería obligado por la opinión pública de sus camaradas a vengarse y a castigar al ofensor como si estuviera en el estado de naturaleza, no a través de un tribunal, sino mediante un duelo. El honor parece, pues, poder saltar por encima del imperativo categórico. Decididamente, aquello del ojo por ojo y diente por diente no parece dársele muy bien al bueno de Kant, a la vista de lo generoso que se muestra en apuntar unas excepciones cuyo ingente número amenaza con superar al de los casos ajustados a la norma. Ese imperativo categórico penal del que nos habla en un principio no parece tan ciego e insobornable como pretendía hacernos creer, puesto que se deja seducir con suma facilidad por el sentimiento del honor, sin ir más lejos. Pero, con todo, tampoco es el honor lo único que le hace matizar su presuntamente implacable ley de Taylor, y Kant confiesa encontrar asimismo serias dificultades para poder aplicarlo entre personas que pertenezcan a diferentes estamentos, circunstancia que le hace derrogar ingenio para descubrir cómo castigar adecuadamente a los integrantes de una determinada clase social. Sancionar con una multa la injuria verbal pudiera resultar poco efectivo. Si a una persona rica le diese por contabilizar esas multas como un dispendio más de sus diversiones. ¿Cuál podría ser entonces la solución a este apasionante problema? Kant parece orgulloso de haberla encontrado, cuando aconseja sumar a la retractación pública el hecho de que se besa la mano del ofendido, sobre todo si se trata de un inferior. Lo peor de todo es que cuando examina una cosa tan banal como esta, no pierda su tono solemne y, sin embargo, se muestre tan condenadamente frívolo al abordar algo tan grave como es el infanticidio de los hijos ilegítimos. A uno le sorprende, sobremanera, que quien pasa por ser el padre de la ética moderna pueda decir semejante salvajada, sin pestañear, y luego concentre toda su atención en auténticas minucias. Cerrando ya este pequeño repaso a las curiosas aplicaciones de Kant que hace de la ley del talión, recordaremos otro par de recetas kantianas en materia penal. Con los ladrones lo tiene muy claro. El que roba no puede sino verse condenado a un estado de cierta esclavitud por algún tiempo. En cambio, no sabe muy bien qué hacer con los violadores o los pederastas. Unos delitos que para los cuales resulta difícil estipular un castigo que oficie como una réplica exacta del daño infligido. Al final, se inclina por la castración, pero a regañadientes, puesto que convertir a estos delincuentes en unos eunucos le parece un crimen execrable contra toda la humanidad, por aquello de cercenar la procreación, y Kant se muestra siempre partidario de tratar al malhechor con aquel mismo respeto que merece dispensarse a todo el género humano. Bueno, lo de todo es un decir, como le gusta subrayar a Concha Roldán. Veamos quiénes integran ese todo. Kant se precia de haber descubierto una nueva estrella en el firmamento del derecho, aquello que da en llamar derecho personal de índole real, y está destinado a regular relaciones interpersonales dentro del ámbito doméstico. Este derecho, acuñado por Kant, determina los títulos de propiedad que pueden ser establecidos dentro del seno familiar, permitiendo que alguien pueda poseer al otro como a una cosa, si bien lo trate como a una persona. De acuerdo con esta pintoresca ley, el varón puede adquirir una mujer. Esa pareja que forma un matrimonio adquiere hijos, y aquella familia que pueda permitírselo adquirirá criados. Por descontado, Kant no invierte nunca esta estructura piramidal y no se le ocurre sostener que la mujer
pueda ser quien adquiera un marido, ni que los criados adquieran un clan familiar. Pero sí se toma la molestia de precisar una posible confusión a que puede dar pie nuestros usos lingüísticos. El posesivo no tiene idéntico significado cuando me refiero a mi padre que si lo utilizo para designar a mi mujer. En este último caso denota una relación especial de naturaleza jurídica del poseedor con respecto al objeto que posee como si fuera una cosa. El asunto es tan enrevesado que Kant intenta explicarlo una y otra vez. Quiere dejar claro que no se posee la persona de otro, puesto que un hombre no puede ser propietario ni siquiera de sí mismo, y por lo tanto mucho menos de alguna otra persona. La posesión estriba en el usufruto de tal persona, de la que puedo hacer un uso inmediato como medio para mi fin, igual que de una cosa sin detrimento de su personalidad. Aunque parezca mentira, este galimatías a Kant le parece todo un hallazgo jurídico que pone las cosas en su sitio. Las ventajas que se derivarían de tal descubrimiento son sencillamente asombrosas, aunque quizá fuera mejor calificarlas de literalmente increíbles. Con su nuevo derecho personal de índole real, Kant pretende normalizar las relaciones paterno-filiales, así como los escarceos amorosos. Juzguen ustedes mismos lo ventajoso que resulta el derecho de Marras. Kant establece que los hijos pasen a formar parte de la servidumbre hasta su emancipación, siempre que no abandonen la casa paterna siendo ya mayorcitos. Por contra, si se les ocurre fugarse cuando todavía son pequeños, los padres están facultados para considerarlos un pedazo de su casa y no solo pueden invocar el deber de que los hijos tienen que regresar al hogar, sino que también están legitimados para capturarlos, cual si se tratara de animales domésticos extraviados, y adueñarse de ellos como cosas suyas que son. Pero no vayan a creer que se han agotado las enormes ventajas producidas por este inédito derecho. Gracias a él, también podemos evitar ese canibalismo que según Kant se da en toda relación sexual mantenida fuera del matrimonio. En el acto sexual, escribe Kant, el ser humano se convierte a sí mismo en cosa, lo cual contradice al derecho de la humanidad en su propia persona. La única condición bajo la cual es posible el acto sexual es que, al ser adquirida una persona por otra igual que una cosa, aquella adquiera a su vez a ésta recíprocamente, con lo cual se recupera de nuevo a sí misma y puede recomponer su personalidad. Leyendo estas líneas, uno comprende perfectamente los motivos de Kant para no contraer matrimonio. Le debía parecer muy fatigoso esto de recomponer la personalidad a cada vez, teniendo además a toda la humanidad metida en su alcoba como testigo de tal hazaña. Todos estos avatares conciernen a la personalidad moral que Kant atribuye al ser humano en general, sin regateársela ni a los más perversos criminales. La personalidad civil, sin embargo, se revela como un bien bastante más escaso. Hay muchos que, aun cuando no dejen de ser colegisladores del reino de los fines por el mero hecho de pertenecer al género humano, carecen en cambio del derecho a voto, al no poseer una personalidad civil. A este nutrido colectivo pertenecen, junto a los menores de edad, todas las mujeres en general, así como cualquier asalariado que no sea funcionario, pues el servidor del Estado sí es considerado por Kant, un profuncionario del Estado prusiano, como alguien autónomo que no debe rendir cuentas ante nadie salvo a él mismo. Su argumento excluye del sufragio y niega, por tanto, la condición de ciudadano con plenos derechos a todo aquel que dependa de otros para subsistir. Claro está que para los muchos de lo aquí enumerados la cosa puede arreglarse. Los menores no tienen sino que dejar pasar el tiempo y quienes dependen de otros siempre pueden aspirar a hacerse funcionarios, enriquecerse o cambiar de oficio. Pero lo de las mujeres no parece tener enmienda, salvo que se decidan a cambiar de sexo, una hipótesis que no cabía en el horizonte cultural de la época. Con lo cual, aquellos principios universales que debían valer para cualquier ente nacional, allende incluso las fronteras del globo terráqueo, experimentan una enorme rebaja en el número de sus posibles usuarios cuando se abandonan los vuelos teóricos y se aterriza en el plano de lo concreto. Los incondicionantes de Kant estarán ya un poco hartos a estas alturas pensando que su autor favorito no se merece una caricaturización tan grotesca. Estarán deseando manifestar que la filosofía del derecho de Kant contiene también grandes aciertos. Y tienen razón. Ahí está su derecho cosmopolita y la propuesta de una confederación interestatal, el rechazo a que nadie herede una determinada posición social o un título nobiliario, como si la naturaleza hubiera dispuesto que uno pueda heredar el talento, y un sinfín de cosas más, por ceñirnos tan solo al texto que nos ocupa.
Por supuesto que cabe hacer otras lecturas de sus textos y reparar en todo aquello que se le ha convertido en un clásico inmortal. Pero no es menos cierto que todo cuanto se ha citado aquí lo pensó y escribió ese mismo Kant al que tanto reverenciamos. Este Kant, más antipático, vengativo y contradictorio, también existe, nos guste o no. Tenemos a ese Kant que asegura estremecerse ante la ejecución de Luis XVI, y también contamos con aquel otro que confiesa su encendido entusiasmo ante la Revolución Francesa, invocando en ambos casos un sentimiento genuinamente moral. Ante los revolucionarios franceses, el Kant jurista no sabe albergar ese asentimiento entusiasta que brota espontáneamente del filósofo de la historia, y aunque a uno le guste bastante más este último Kant, que accede a dejarse arrebatar por el entusiasmo y considera ese fenómeno como una piedra de toque para la ética, difícilmente podrá negar la existencia de aquel otro con el que nos hemos familiarizado aquí. E igualmente, por mucho que admiremos el sublime diseño de su teoría moral, tampoco podremos obviar la poca fortuna que tuvo cuando quiso aplicar al terreno de lo concreto sus excelsos principios teóricos. A nuestro juicio, sus dictámenes jurídicos y penales vienen a representar un escenario antropológico en donde Kant desvirtúa todas las premisas de su formalismo ético sin dejar títere con cabeza. Pues como hemos visto, al pretender aplicar allí el esquema de sus principios morales, Kant se las ingenia para desbaratar el concepto de autonomía o restringir hasta límites insospechados la exigencia de universalización, haciéndose luego un verdadero lío con aquello de que algunas veces cabría utilizar a las personas cual si fueran cosas, lo cual trastoca su axioma de no permitir instrumentalizar a nadie, como medio para perseguir los propios fines. En definitiva, las tres fórmulas del imperativo categórico salen muy mal paradas en su confrontación con los problemas reales planteados por la experiencia. La gran admiración que despierta el exquisito planteamiento del formalismo ético kantiano se troca en asombro y perplejidad en cuanto compulsamos las aplicaciones prácticas de su teoría moral que Kant mismo se propuso llevar a cabo. Recordemos algunos de tales ejemplos. No se debe mentir ni al criminal que quisiera localizar a un amigo nuestro para matarlo, porque con esa mentira quebrantamos un derecho fundamental de todo el género humano, una humanidad que además de cercenar nuestras relaciones amistosas, también se ve involucrada en los asuntos de alcoba. De otro lado, el derecho a voto y la consiguiente Carta de Ciudadanía no son cosas totalmente universalizables, puesto que son negadas tanto a las mujeres como a los asalariados, al negárseles cualquier posible acceso a un estatuto de autonomía. En cambio, los padres pueden tratar a sus hijos cual si fueran animales domésticos, y toda la sociedad puede ignorar que se asesine a los bastardos en aras del honor. He aquí cómo Kant da en aplicar las tres fórmulas en su imperativo categórico. A este Kant, que desciende al terreno de la casuística, le gusta reñir con el sentido común y se le diría empeñado en oponerse diametralmente a esa sensatez que derrocha en la teoría de los sentimientos morales. Un pensador como Adam Smith, al que tanta veneración le profesaba él mismo. Mientras los representantes de la llamada escuela escocesa acertaron a conjugar magistralmente sus perspicaces observaciones antropológicas con su teoría moral, para Kant, antropología y ética son algo así como los cuernos de un dilema, dos polos que se repelían mutuamente y que a él se le antojan absolutamente irreconciliables entre sí. En este orden de cosas, aquella voluntad buena en sí misma que cifra su máxima excelencia en la pura intención, se torna muchas veces malvada justamente merced a ese profundo desdén hacia las consecuencias generadas por sus actos. La obsesión kantiana por emancipar a su ética del azar le hace menospreciar algo tan sustantivo e irrenunciable desde un punto de vista moral como es la responsabilidad, y el atender tan solo a ese sosiego que acalla los posibles remordimientos de la conciencia. Su brillante fórmula teórica se muestra perfectamente incapaz de resolver en la práctica nuestros problemas morales menos conflictivos. El resultado final es que, como ha sugerido irónicamente Javier Muguerza, los diferentes textos kantianos parecen haber sido escritos por varios hermanos que únicamente compartieran el apellido, mas no una empresa común. Lo cierto es que algunas de sus obras nos resultan sencillamente admirables, como es el caso de la Fundamentación o los Opúsculos, que giran en torno a su filosofía de la historia, en tanto que otros de sus escritos no logran sino dejarnos bien perplejos.
A mi modo de ver, es una pena que Kant no tomase buena nota de lo dictado por él mismo a sus alumnos en las lecciones de antropología, pues allí nos encontramos con esta saludable y fecunda recomendación. La antropología pragmática se muestra harto provechosa para el conocimiento moral del hombre, pues en ella han de inspirarse las motivaciones conducentes a la moral, de suerte que sin contar con ella, la ética sería una mera teórica escolástica, tan ingrata como carente de aplicación alguna en el mundo. Pues la antropología es a la ética lo mismo que la geodesía para la geometría.